hoy? ¿Qué repercusión tendrán? ¿Qué sentido tienen? ¿Cómo debemos entenderlas? Y sobre todo, ¿qué beneficio pueden sacar ustedes de ellas? Vamos a hablar de eso en los próximos 60 minutos con un invitado central que es sin duda el consultor político del momento más polémico del Ecuador, Osvaldo Moreno Ramírez. Este es Vera a su manera. Esta noche, para analizar este tema, nos acompaña en el set uno de los analistas políticos más perspicaces, críticos y polémicos del Ecuador en los últimos años, aparte de estratega y consultor, el ingeniero Osvaldo Moreno. Carlos. Osvaldo estaba preocupado de que va a tener más enemigos después de esta entrevista. ¿Por qué? No sé si enemigos, y lo de polémico me parece interesante, pero no, acá estamos. Gracias por la invitación. ¿Y eres o no eres polémico? Yo soy feliz. Yo sé, eso yo es más también. importante que cualquier otra cosa. ¿Y te molesta que te digan polémico? No, para nada, al contrario. Soy feliz, soy un hombre feliz. Totalmente. Y quiero que me perdonen por este día a todos los muertos de mi felicidad. No sé si mis muertos me han perdonado, pero en todo caso sí soy muy feliz. Osvaldo, yendo a la parte formal, ¿cómo analizas las dos movilizaciones que se están dando? La de mañana que se viene y la de hoy que se cumplió. Bueno, lo primero, digamos, ¿no? Dolor profundo, más allá de Yunda, más allá de Guarderas, más allá de Rodas, de lo que le pasa a la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad que es Quito. Es para mí terrible lo que está sucediendo con nuestra ciudad, porque es nuestra capital y nos pertenece a todos los ecuatorianos. Realmente, qué situación más triste lo que le está pasando a nuestra capital, en principio. En segundo término, bueno, yo en lo personal reivindico siempre las protestas dentro del marco de la ley, porque si no hubiera habido protestas, no hubiera habido independencia, fin de la esclavitud, de cuántos logros, conquistas, vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese escenario, bueno, hay espacios donde la gente se manifiesta y hay espacios donde los grupos o los liderazgos se reivindican. Obviamente no es lo mismo una protesta en el siglo XIX, en el siglo XX o en octubre del año antepasado que lo que podría suceder el día de hoy. Pero respecto a la de Quito, tú venías sosteniendo hace rato que esto solo va a afirmar el relato de Yunda, de que él es un perseguido del sector medio alto de la capital del norte contra el sur, y esto solo va a ratificar que esto es un problema racial, de discriminación, resentimiento, más que sustancial como sostienen sus líderes. ¿Se ratifica eso? No, sobre todo por quienes encabezan las vocerías o cuáles son las figuras más visibles. Ya no. Jessica Jaramillo, bueno, viene del sur. Bueno, la abogada. Pero ella es una, digamos, de los puntales, una persona a quien conozco y respeto y aprecio mucho. ¿La conoces? Sí, sé quién es. ¿Seguiste la historia de ella en el Ministerio de Justicia? Sí, por supuesto que sí. Andrés Castillo es un abogado del sector medio. Sí, pero no Roque Sevilla, por ejemplo. Ya no. Que eran los más... Bueno, pero por lo menos... Y ya no Paco Moncayo. Por lo menos al principio eran las figuras más visibles. O sea, ¿no te parece que rectificaron y comprendieron tu crítica, señor? Esto tiene que ser ciudadano de verdad y no pelucón. Sí, pero más allá de eso, al menos desde mi perspectiva, por ejemplo, si una marcha llega desde la 6 de diciembre hasta la Amazonas, se me ocurre, y la de mañana llega desde Quitumbe hasta la Tacunga, más allá de eso yo creo que lo fundamental es la vía institucional. Desde mi perspectiva, la vía para, digamos, hacer cualquier tipo de movilización es la revocatoria de mandato, o en este caso la derrota en las urnas. Si mañana se revoca Yunda... ¿Y quién dijo que son las únicas? ¿Perdón? ¿Para qué hay remoción entonces del alcalde establecida dentro de los estatutos del Consejo? Si la forma en que se lo hizo es la correcta, lo va a tener que dirimir la Corte Constitucional. Al menos desde mi punto de vista, la vía es la electoral. Y hay otra cosa... Los pueblos tienen que aguantarse o a un corrupto, o a un inepto, o a un tirano, o a un traidor, o a un equivocado, o a lo que sea que resulte un gobernante, si a partir del primer año tienen la posibilidad de la revocatoria, hasta antes del último año, o tienen otra serie de mecanismos para sacarlo del poder. Bueno, lo primero lo determinan las Cortes. Si es corrupto, inepto, es muy subjetivo. O sea, ¿no es corrupto un tipo que alentó una mafia como la que tiene atrás manejando contratos? Eso lo determina la justicia. Yo no soy la juez. justicia determina si es delincuente. Pero tú no opinas que es corrupto o no. Yo no soy juez. Yo puedo criticar... Pero tienes una opinión sobre eso. ¿Te parece honesta Yundo?
¿Perdón? ¿Yunda honesto te parece? A mí me parece que Yunda es el alcalde que eligió Quito en su momento. Come on, Osvaldo, Y si ya es no que... me repitas eso, ya sabemos. Yo Además, soy una- pero tú es que- bien dijiste en un programa el año pasado una cosa cierta. Sigan dividiéndose entre el 80% y A van a eso ver iba. que el alcalde del 20% van a Si es tener. que repite los vecinos el mismo fraccionamiento de la elección pasada, no, si no es Yunda, será alguien puesto por Yunda. Coincido en que ellos son los culpables. Pero un error del pueblo no se puede rectificar sino hasta que el equivocado termine su mandato. Sí, pero insisto, eso es muy subjetivo porque también ¿Qué mañana... es subjetivo en eso? Es muy subjetivo determinar si una persona es corrupta, si una persona es inepta, si una persona, etcétera, etcétera. Y es tan subjetivo que tiene que en el ámbito formal, que va más allá de nuestros juicios de valor, tiene la Corte Constitucional, que lo puede hacer en un día, un año, 5 años o 2 meses, determinar finalmente quién tiene razón. Y al final, más allá de... ¿No estás al tanto de los chats de la Fiscalía? ¿Perdón? ¿No estás al tanto de los chats de la Fiscalía sobre lo que hacía el hijo de Yunda, sobre lo que conocía Yunda? Sí, yo le cuento una cosa, también soy abogado y por lo menos no ejerzo el derecho y sé en derecho que las presunciones solo sirven como parte de un proceso para emitir una sentencia. Cuando el señor Yunda esté sentenciado, si fuera el caso, no solo va a suceder este tema, simplemente incluso va a quedar inhabilitado por una elección posterior. Es decir, ¿Quito se ha equivocado en ir más allá de lo que la justicia establezca? Yo creo que Quito está por encima de los intereses de cualquier grupo, porque también hay otra serie, estamos hablando de un metro que va a tener una administración y de una serie de intereses que también se juegan alrededor de la administración de una ciudad como Quito. Entonces yo creo que Quito necesita en este momento una salida institucional. Esa creo que es la única vía que yo creo. ¿Qué es una salida institucional? Una revocatoria de mandato o de lo contrario, mediante una sentencia ya definitiva, lo que determine la autoridad competente. Ok, y la cosa puede ser más grave porque, como decía Osvaldo, el asunto está en manos de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, que tiene como mandato atender cronológicamente los casos según entren, verá si hace o no hace una excepción y se compadece de lo que llamó Osvaldo Moreno situación terrible de Quito y le da prioridad a esto. Pero prosigamos con más, Carla. Bueno, el presidente de la República, Guillermo Lasso, hoy dio señales concretas e inequívocas de que no permanecerá indiferente ante lo que está ocurriendo en la capital, porque a la larga esto afecta a todos los ecuatorianos. Y a pesar de que no es de su incumbencia directa del Ejecutivo, dijo lo siguiente. Las buenas noticias sobre el renacer económico del Ecuador se multiplican. Nuestros bonos se revalorizan por encima de otros países. Los índices de confianza empresarial empiezan a repuntar. Pronto recibiremos $1.000 millones de la comunidad financiera internacional. Justamente ahora que nos reactivamos, surgen ciertas voces que pretenden sumirnos en el despotismo, el autoritarismo y en la amenaza. Son voces que no ofrecen diálogo, sino ultimátums. Los ultimátums solo los dan aquellos que no se sienten capaces de mover a sus semejantes con la fuerza de sus ideas y razonamientos, sino con la fuerza de la violencia. Quiero, antes de terminar, enviar un mensaje especial a toda la ciudadanía quiteña, porque el calificativo Quito, Luz de América, pertenece ante todo a este pueblo noble y rebelde que no merece lo que hoy sucede en el municipio de la ciudad de Quito. De hecho, tampoco lo merecemos los ecuatorianos, porque Quito es la capital de cada habitante de este país. Lo que sucede aquí nos atañe a todos los ecuatorianos. Y cuando llegue el momento, este gobierno que tanto se ha esmerado
en devolver luz al Ecuador, defenderá también la luz que siempre brilló y que debe seguir brillando. Aquí en Quito, nosotros jamás abandonaremos al pueblo quiteño. Estas últimas palabras son las que quería que usted interprete. Y cuando llegue el momento, defenderemos la luz que tanto brilló en el pueblo quiteño. ¿A qué se refiere él con un tema que no es de su jurisdicción? Déjeme hacer un comentario brevísimo. Solo recordaba que la última vez que estuve en este estudio estábamos analizándolo, quiénes pasaban a la segunda vuelta y viéndolo al presidente ya. Me parece que Durán Barba es extraordinario. Haber logrado haberlo hecho presidente el señor Lazo en las circunstancias que se encontraba la última vez que yo estuve aquí, como que tuve un poco de, hice un viaje al pasado. Y, me acuerdo bien. Y realmente, bueno, realmente la estrategia electoral hace milagros. A ver, yo en eso estoy de acuerdo totalmente con el presidente de la República. Hay que anteponer sobre Yunda, Guarderas y cualquier sector a la ciudad. ¿Pero qué tiene que ver el Ejecutivo con el municipio? ¿Cómo puede él ayudar a resolver ese problema? Yo creo que, el Ejecutivo es el que tiene la chequera para agilitar los recursos que llegan a los municipios. Esa puede ser una señal. Garantizar los empréstitos, los créditos, ¿ok? ¿Otra? Dentro de lo que establece la ley. Uno. Dos, la Casa Presidencial. Yo no creo que él está hablando de intervención. Yo lo interpreto como una preocupación y una indignación como jefe de Estado, ¿qué es? Ahora, eso no cambia un poco el entorno nacional, porque qué validez también tiene lo que puede protestar un sector que esté, digamos, protestando contra el jefe de Estado, por ejemplo. ¿Por qué él se compromete a devolverle la luz a Quito si no es alcalde de Quito? Bueno, hay muchas formas de devolverle la luz a Quito. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, haciéndole llegar las asignaciones al Poder Central, perdón, al municipio, o ejecutando obras como lo puede hacer el Poder Ejecutivo. ¿Impulsando la consulta, quizá? Parece que no va a haber consulta. Tengo entendido que no va a haber consulta, por lo menos este año. Acaba de declararle a José Hernández en una entrevista que sigue todavía, yo estoy viendo, aquí en Cuatro Pelagatos, que la está preparando, pero que no ve que sea posible este año. Tendremos el video después. Y también al final del programa, su afirmación de que se olviden de que va a cambiar el decreto respecto al tema de los combustibles. Proseguimos con más, Carla. Bueno, como decíamos al inicio, es importante diferenciar a aquellas personas que salen a las calles a protestar por un derecho legítimo dentro de la democracia y aquellos que son antidemocráticos y que se aprovechan de este momento. Y suficiente. Ahora, Osvaldo, las movilizaciones de mañana, que ya son de otro carácter, las de las centrales sindicales y las organizaciones sociales, ¿tienen sentido? A ver, usted hablaba hace un momento del tema de la consulta del presidente. Yo creo que todo va conectado lo uno con lo otro. Yo creo que la forma que va a tener el presidente, por ejemplo, de legitimarse en el ejercicio, no va a ser mediante una consulta, va a ser haciendo una gestión efectiva, en este caso cumpliendo su plan de gobierno. Las valoraciones que tiene el presidente de la República, que ha publicado ese datos, déjeme decirle que son ciertas. Las puedo corroborar por otros estudios, por lo menos en 3 provincias del país diferentes. Algo que tendría para mi explicación. Mi intriga es Manabí, todavía no he visto Manabí. Okay. Y la única forma de legitimarse en el ejercicio, porque obviamente Moreno arrancó igual, va a ser con una gestión efectiva, como por ejemplo cumpliendo una promesa, o por ejemplo cuando haya que elevar $25 el salario a fin de año. Esa creo que es la forma de legitimarse. Hablando en materia de protestas, a ver, digamos las cosas como son. Uno de los mitos más grandes que nos han vendido en este país algunas personas es que los sectores populares son los que más se benefician del Estado, lo cual es falso. Solo la securitización de la deuda externa en los 80 y el salvataje bancario, convirtiéndolos a dólares del año 2021, le costaron al país cerca de $26.000 millones, Carlos. El subsidio de los combustibles del año 2009 al 19 le costó 2.000, solo haciendo un poco un análisis y una comparación en ese sentido. Que la protesta sea legítima es correcto. Ahora, en materia de, por ejemplo, Pachacuti, o por lo menos Leonidas Giza, porque hay que hablar de protestas y cuando hablamos de combustibles y cuando hablamos de este tema, yo creo que la vía que debe tener Pachacuti para legitimarse como el gran opositor a este gobierno, tiene toda la legitimidad para hacerlo, no es el correísmo. No tienen un pasado cuestionado, no han estado en el poder, es desde el poder legislativo. Yo creo que Pachacuti debe consolidarse como el gran opositor legítimo. Si usted quiere que alguien lo proteja del neoliberalismo, se me ocurre desde el punto de vista democrático, es desde la Asamblea. Enseguida vamos a analizar los dos aspectos. Qué interesante. La forma en que el presidente debe fortalecerse y legitimarse es cumpliendo su mandato. ¿Cómo con una justicia corrupta y un Pachacuti dogmático primero?
Y segundo, Pachacutic sea el gran opositor de la legislatura. Digo yo, no solamente desde la conspiración o desde la calle. Cuando Osvaldo habla de la última encuesta de Sedatus, me llegó hoy 1.816 personas de 16 años en adelante, 23 provincias, nivel de confianza 95% entre 2 y 5 de marzo. Y los números del presidente son estos. Aprobación de su gestión, el 4 de junio tenía 71.4, el 5 de agosto 73.5. Credibilidad en su palabra, esa misma fecha tenía 61.7, ahora 63.1. Muy buena, 78.4%. Carla. Bueno, al regresar conversaremos por Zoom con Juan Esteban Guarderas de la Fundación Lucha Anticorrupción y Mesías Tatamuez, histórico dirigente del FUT. Y hay que estar conscientes de que la democracia se gana en las urnas, pero se la defiende en las calles. Si no, se la toman aquellos que fueron derrotados. Carlos. Mañana tendremos aquí a Pascual del Chopo, nuevo embajador del Ecuador en España y ex presidente o director del PSC. Antes, miren, estos son los principales hechos del día. El presidente Lasso dice que en su momento, y ya tratamos el asunto con Osvaldo Moreno, el gobierno se va a ocupar de devolverle a Quito la luz que merece. Las Fuerzas Armadas pidieron hoy en la ceremonia del 10 de agosto constituir una unidad mecanizada, así le llaman, para intervenir en Sucumbíos, Esmeraldas y Manabí ante el crimen organizado. Vacunación de la segunda dosis se acelera a partir de hoy día. El defensor del pueblo va a juicio político. Una de los dos asambleístas que lo consiguió es la asambleísta Yesenia Guamaní, de la Izquierda Democrática. Y la prefectura de Guayas, por fin, va a lanzar la licitación para dragar el río, pero nada menos que a $44 millones menos que la anterior, mucho más barata. Hay un ahorro ahí de cerca de $46 millones. La anterior, en el 2018, la quiso lanzar Carlos Luis Morales a $90 millones. Carla. Bueno, hace pocos instantes el presidente de la República, Guillermo Lasso, le dijo en una entrevista a José Hernández de Cuatro Pelagatos que no se va a derogar el decreto del subsidio a los combustibles, que es uno de los temas que ha hecho que la gente salga a las calles y se convoque para el día de mañana. Escuchemos sus palabras exactas. Que están tratando de hacer. No las podemos aceptar. De acuerdo, como imposición, pero la parte... No vamos a derogar el decreto de los combustibles. No lo vamos a hacer, porque eso le causaría un grave daño al Ecuador. Yo quiero explicarles personalmente y decirles, si lo derogamos, se cae lo que hemos avanzado en materia económica y de imagen internacional. Sube el riesgo país y el riesgo país sube consecuentemente las tasas de interés. Y al subir el riesgo país y las tasas de interés se pierde más dinero de lo que puede costar 5 centavos de ajuste del precio del combustible en un mes. Por lo tanto, seamos sensatos. Yo estoy dispuesto a dialogar, pero con la narrativa que responde a la realidad del Ecuador, social y económicamente. Presidente, no hay fecha entonces para ese encuentro. Puede ser la próxima semana, no quiero decirle a usted el día y la hora exacta, pero estoy dispuesto a... ¿Qué opina de esa lógica, Osvaldo? ¿Se pierde más en este momento si se deroga ese decreto por todo lo que se cae de lo que han avanzado, dice el presidente, que subiendo 5 centavos en promedio mensualmente los combustibles? Todo el planeta está ayudando a sus ciudadanos. Todos los gobiernos del planeta. No hay gobierno del planeta y esa es una forma de ayudar. Ahora, en lo que creo que estamos de acuerdo es en la vía. Desde mi perspectiva, subsidiar el combustible, Osvaldo Moreno, es impresentable. Debe de focalizarse y en eso creo que están tanto de acuerdo el señor Issa como el señor Lasso. Es cuestión de que se sientan a conversar como actores de la sociedad. No, Issa cree que no debe subsidiarse solo al transporte porque su tractorcito usa diésel también. Yo lo escuché en una última entrevista y como que ya estaba más flexible en ese sentido. Pero en todo caso, creo que en lo que todos estamos de acuerdo, como pasa en todo el planeta, que el transporte masivo es subsidiado por el Estado. Y para aquellos que dicen que el metro de Quito no debe ser subsidiado, cuando empieza a funcionar, todos los metros del planeta tienen subsidios. Y lo vamos a subsidiar todos los ecuatorianos, no solamente los usuarios de Quito. Dijo Osvaldo Moreno Ramírez en el bloque anterior que la forma en que tiene que legitimarse y consolidarse el presidente Lasso es cumpliendo su mandato. Y le decía yo,
pregunta u objeción sin contestación que quiero que haga ahora. ¿Cómo con una justicia que no sanciona a nadie y cómo con una asamblea que no le da apertura para nada? A ver, pero para ejercer el poder, primero que el presidente de la República, de acuerdo a nuestra normativa, es un colegislador. Y segundo, hay cosas que el Poder Ejecutivo tiene visto favorable, pues el petróleo está subiendo. El presupuesto, la proforma del año pasado era con un petróleo, si no me equivoco, de más o menos $30. Pero necesitas una reforma laboral, Osvaldo. Sí, esa es otra cosa, pero para la... No, esa es la cosa más importante. Sí, pero él tiene... tiene... reforma tributaria. El Congreso hace un exhorto contra el CIADI. La Asamblea, estamos fregados. Bueno, esa es otra discusión que no voy a entrar en eso porque no es mi área, pero... No, pero es que eso sí, porque eso refleja que hay un bloqueo ideológico, sino político. Pero por favor... Claro que es legítimo, pero es antidemocrático porque el país votó por otra cosa. A ver, sí, pero el jefe de Estado, este es un país que tiene instituciones, que debe tener instituciones que hay que fortalecer. Señores de Pachacuti... hay que eliminar. ¿No hay que sacar el Consejo de Participación Ciudadana? A ver, esa es otra discusión. Una asamblea que no ayuda a concretar el 11 de abril, no hay que mandarla a su casa y decir, rehagamos la cuestión, sí, pero, ustedes o yo. Pero eso es como que usted le está fallando el corazón y mañana se lo arrancan para resolver el problema. No puede haber un país sin asamblea, por ejemplo. Claro que puede haberla. No. Se la elige después. Bueno, eso es otra cosa. A ver, el jefe de Estado se va a legitimar. Esas cifras que tiene Sedatos, yo lo puedo decir, es verdad. No solo por Sedatos, por otros estudios que he visto. Yo sé que tú haces comprobaciones. Esa es una, se llama encuestas espejo. Esa es una cifras que generalmente los jefes de Estado tienen cuando la escoba nueva. Para mantener esas cifras, eso no se le hace en Twitter, en televisión. Eso es imposible siempre. Ese nivel de popularidad no lo va a tener 2 veces en su mandato. Probablemente, pero puede mantener niveles óptimos y eso es con gestión. ¿Cuáles son los niveles óptimos? No, siempre, siempre que no baje de 50 son niveles aceptables. ¿Y qué haces con la popularidad si no es gastarla? Sí. Y con la credibilidad si no invertirla, o que te pones a contemplar. Solo hago las cosas para que me aplaudan. A ver, pero una cosa es, hablemos en términos coloquiales, los pitos políticos, y otra cosa es si ve a la gente y él tiene el poder para hacerlo. Por ejemplo, hablamos hace un momento del aumento salarial. Ahí lo quiero ver, porque ahí no es con los sindicatos, sino con sus amigos empresarios. Tiene que haber $25 más a fin de año, punto. Eso legitima y eso mantiene la cifra. En el caso de Pachacuti, yo creo que la respuesta, con el debido respeto y aprecio y cariño que le tengo a esa agrupación, que la admiro, que creo que primero es el opositor legítimo, natural de este gobierno, porque no tiene el pasado que tiene el correísmo. Ciertamente. Y tienen una bomba atómica más poderosa que tirar piedras en la calle, por poner un ejemplo. ¿Qué es? Que es la Asamblea Nacional, que es un poder del Estado. Ellos pueden pactar con quien les dé la gana y hacer una mayoría y hacer más oposición de la que podrían hacer cerrando o bloqueando cualquier carretera. Son ahorita las fuerzas dirimente del Ecuador. ¿Qué pasa si pactan con el correísmo, que es legítimo? Mayoría total. Si Lazo estuvo a punto de hacerlo, lo que pasa es que Twitter y algunos analistas no se lo dejaron. Pero Lazo estuvo a un pelo de rana y llegó a un acuerdo con Correa vía Zoom. O sea, Twitter manda según tú. Y otros analistas mandamos según tú. No es que manden, influyen. Y este es un mundo que... No mandamos, ¿no? Tienen influencia. Por eso lo impedimos, dices tú. Nosotros fuimos. Sí, por supuesto que sí. Él no recapacitó. No, pero eran sus aliados naturales. ¿El correísmo sus aliados naturales? No. Aquellos que había derrotado. El mejor operador político de este país se llama Jaime Nebot. En ese escenario. Y el haber prescindido de Jaime Nebot, que eran sus aliados naturales, yo en ese momento creo que fue un error. Ahora, no hay que llorar sobre la leche derramada. Pachacuti tiene que ser una oposición institucional. Y el espacio para hacerlo... Porque, ojo, así como Lazo tiene que reivindicarse en el aumento salarial, Pachacuti tiene un desafío en las seccionales. Bueno, veamos si ayuda esta declaración reciente. Carla. Algunos sectores de la CONAIE e indígenas se sintieron aludidos ante las palabras del primer mandatario sobre que algunos se visten de pobres aunque son mercantilistas y algunos capitalistas que dicen representarnos cuando quien ha sido elegido para hacerlo es del gobierno. Escuchen las palabras exactas. Y vamos a debatir con todos aquellos que quieren satanizar la actividad petrolera y la actividad minera. Aquellos que dicen representar a los pobres del Ecuador. ¿Y qué es lo que quieren? Quieren combustibles más baratos. ¿Para qué? Para que el subsidio vaya a ¿quién? ¿A los ricos? ¿A los contrabandistas? ¿O a los narcotraficantes? No quiero pensar que aquellos que hacen oír su voz ahora
de mantener el subsidio a los combustibles pretendan responder al interés de aquellos sectores a los que la sociedad ecuatoriana no tiene que subsidiar. Por eso estamos trabajando en la focalización del subsidio al transporte público, porque eso sí afecta a los más pobres del Ecuador, pero el resto definitivamente que no. Definitivamente que no. Pero aquí les decimos claro, no estamos pintados en la pared y no vamos a hacer lo que ellos quieran, sino lo que le conviene al pueblo ecuatoriano. Dijo y añadió a algunos que se visten de pobres, pero son capitalistas y mercantilistas. ¿Ayuda eso o complica el consenso y el diálogo? Eso es parte de la retórica natural que tiene que tener en los actores. ¿Ayuda políticos. o complica? Yo creo que es parte de... ¿A favor o en contra de un acuerdo? Él tiene que mantener firmeza y proyectar firmeza porque es jefe de Estado y los otros sectores políticos también. Yo no veo nada de grave en esa declaración. Okay. Lo grave sería que al final de la declaración no haya llamado al diálogo. Okay. Y ahí me falta un factor. Yo creo que también hay que subsidiar la transportación de alimentos, por ejemplo. Transporte pesado de alimentos. Vamos a volver con la parte final de la entrevista de Carlos y mis preguntas. Y sí quiero insistir en que la democracia se gana en las urnas, pero se defiende en las calles. Si no se la toman, los derrotados. Estamos en vivo y son las 22:54. Seguimos con Vera a su manera. Y el tiempo se nos vino encima, nos quedó corto y por eso solo voy a realizar una pregunta en esta ocasión. Osvaldo, usted ha mencionado que para Pachacútec es una herramienta fundamental la Asamblea, es decir, que el presidente del Ejecutivo no tendrá el suficiente apoyo para poder llevar adelante su proyecto político. Si usted fuera el presidente y tendría que tomar una decisión, ¿cuál de las 4 alternativas tomaría? Primero, buscar un máximo consenso. 2, llamar a una consulta popular. 3, provocar la muerte cruzada o convocar una asamblea constituyente. Primero, ejercer su rol de colegislador. Eso antes de cualquier cosa. A duras penas han enviado un proyecto a la asamblea, que es el tema de la ley de comunicación. Así que yo creo que es adelantarse, pensar en consultas, muerte cruzada. El primer paso es coexistir y ejercer como colegislador con esta legislatura en un espacio donde tiene que existir una oposición democrática y legítima. Muchísimas gracias. A usted. Gracias también a Osvaldo Moreno por ayudarnos con sus posiciones de un iconoclasta, frontal y brillante, a entender las movilizaciones de hoy y las que se vienen mañana. Una sola cosa justifica el objetivo de ellas: hacer de esto una verdadera democracia.